Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Es un placer saludarles como siempre. Tengo aquí la información para usted. Fíjese que la ley de la industria eléctrica, la LIE, pues Carmen Aristegui y el Reforma señalaron que se habían contado mal los votos por parte del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal forma que el ministro presidente salió a dar una conferencia de prensa. Es una falta de respeto, dijo, que si tan solo se hacen este tipo de aseveraciones sin fundamento, estaríamos pensando que los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o no ponen atención o no están en la jugada de lo que se está tratando. La ley de la industria eléctrica pretendían, yo creo que esa fue la jugada, desde luego, de los empresarios, que también son atendidos por ministras y ministros, así como Adán Augusto López Hernández. Sí, se operó, por supuesto, lo que es la ley de la industria eléctrica. No lograron tumbarla, ni con el recurso de inconstitucionalidad que entregaron integrantes del Poder Legislativo del PRI, PAN y PRD. Se les cayó, la jugada era la otra, la reforma eléctrica que rechazaron. Esa era su oportunidad para poder tener el 46% del mercado. Con esta ley de la industria eléctrica, la LIE, no pueden obtener el mercado que les ofrecieron en una iniciativa de ley que rechazaron sus propios emisarios, los diputadas y diputados de el PRI, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. Bueno, hicieron hasta fiesta. Ahora, ¿cuál es el problema? No, bueno, pues es que la Suprema Corte tiene, me imagino que van a seguir otros recursos de inconstitucionalidad, es la pelea a todo lo que da, o la confrontación ya de carácter legal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ver si logran tumbar lo que está muy firme. Le he llevado información respecto a las decisiones que tomó la Suprema Corte. De hecho, aquí tengo parte de eso. Vamos a la información, ahorita le explico cómo está el rollo con estos ministros y ministras. Pues declararon constitucional la ley de la industria eléctrica, la ley que ya opera en este país. Cheque usted algunos de las posturas que asumieron. La libre concurrencia regular de acceso a insumos esenciales, como es la red nacional de distribución, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece que un interés legítimo sí lo tiene, porque en el momento en que ejerce unas atribuciones en mercado abierto, no hablo de otro tipo de mercados, pero en mercado abierto, pues le tocará precisamente sancionar y llevar a cabo las investigaciones sobre barreras a la competencia y al libre comercio. Si el legislador ya consideró o permitió estas barreras, entrando a fondo, eso ya lo veremos, ¿no? Pero lógicamente se está afectando, hay un principio de afectación en la parte de improcedencia, por lo tanto, yo venía con el proyecto original. En este punto, a diferencia de la siguiente controversia. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Tome votación con el proyecto modificado. Sí, señor ministro. Señor ministro Ortiz Mena. A favor del proyecto modificado, me reservo el derecho a formar un voto concurrente. Señor ministro González Alcántara. En el mismo sentido que el ministro Alfredo Gutiérrez. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto modificado. Señor ministro Ortizal. Con el proyecto modificado. Señor ministro Aguilar Morales. En contra del proyecto modificado y por la legitimación. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Piña Hernández. En contra del proyecto modificado y con voto particular. Señor ministro Ríos Farjat. Yo estoy en contra del proyecto modificado, que ahora va en el sentido de sobreseer. Yo creo que es materia de fondo analizar hasta dónde se afectan o no las atribuciones del órgano regulador. El ministro Pardo refirió un precedente que él considera aplicable al caso. Yo disiento de eso e incluso voté en contra en el mismo, que es el recurso de reclamación 20-2022, y más bien justamente por favorecer un principio pro acción. Yo votaría en contra y con voto particular. Señor ministro Lainez Potisek. En contra y con voto particular. Señor ministro Pérez de Anda. En contra, me es clara la legitimación.
Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Con Rea. el proyecto modificado anuncio voto concurrente. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta modificada. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena reserva su derecho a formar voto concurrente. Bueno, esta fue la votación de la inconstitucionalidad que presentó la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Previamente se había validado la ley de la industria eléctrica con 4 votos a favor. Margarita Ríos Farjat habría votado en contra. Eso también se lo di a conocer. En la conferencia de prensa le preguntaron, que ofreció el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le preguntaron si había presión sobre los ministros y les explicó todo. ¿Por qué estuvo Adán Augusto López allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque tiene intereses del gobierno federal y es el representante. Así como también recibieron a legisladores y legisladoras de los frentes, del frente opositor, de Claudio Jicotenca González Guajardo. Esto dijo el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea a pregunta expresa. Cheque usted. En el marco de la discusión de la ley de industria eléctrica, ¿tuvo conocimiento de la visita del secretario de Gobernación previo a la sesión que fue el 7 de abril? Y bueno, también se mencionaba que hubo alguna especie de presión por esta visita a alguno de los ministros, por favor. Gracias. No hubo ninguna presión. El secretario de Gobernación vino representando al gobierno para defender la constitucionalidad de la ley. Esto es algo completamente normal. Siempre que hay un asunto delicado del gobierno federal o los gobiernos locales o los poderes legislativos, las autoridades vienen a hacer valer sus argumentos. Todas y todos los ministros recibimos al secretario de Gobernación. También todas y todos nosotros recibimos a las senadoras y senadores representantes del bloque opositor o bloque de contención en el Senado de la República. Yo en lo particular lo recibí conjuntamente y así lo hicieron todas las ministras y ministros. Y tengo entendido que algunos ministros y ministras recibieron también a representantes de grupos empresariales, de organizaciones empresariales e incluso a representantes de empresas mexicanas y extranjeras. Yo no recibí a nadie de estos grupos, pero esto es normal, es una ley muy importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y es normal que las partes vengan a alegar sus argumentos y tratar de convencer a las ministras y ministros, y fue lo que ocurrió. No hubo ninguna anormalidad en eso, es lo que siempre sucede. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con cierre del proceso. A ver, pero espéreme acá donde le preguntaron, Y el ministro González Alcántara dice, por la validez. En ese momento yo consulto al Pleno, si no tienen inconveniente, parece que no hay 8 votos. Y en ese momento, si el voto hubiera sido mal recibido, mal interpretado, el ministro González Alcántara en ese momento tuvo que haber dicho, mi voto es por la invalidez. Y no dijo nada. Y todo el Pleno aceptó que no había 8 votos. Y no solo eso, pasamos a los puntos resolutivos donde se desestima la acción. Y esos resolutivos se votaron por unanimidad, lo que quiere decir que los 11 ministros y ministras estábamos en la lógica de que no había los 8 votos. De lo contrario, pues hubieran dicho, oiga, no, si son 8. Y ahí pudo el ministro González Alcántara aclarar, si fuera el caso, que su voto había sido mal contado y que su voto era por la invalidez. Pero nunca expresó que su voto era por la invalidez. Se le preguntó, sin contar apartados, cómo se computaba su voto y dijo, por la validez. Y me parece que es una falta de respeto a la inteligencia de las ministras y ministros pensar que el presidente de la Corte puede simplemente decidir el sentido de los votos, cambiar 8 votos en 7 y todos los 10 ministros y ministras simplemente están en la baba o están ausentes o no tienen inteligencia o no tienen carácter para decir son 8 votos.
quienes me quieren denostar con que conté mal los votos, a quienes están denigrando es a los ministros y ministras. Ahora resulta que soy alquimista y que convierto 8 votos en 7. No, ahí está la grabación, 6 horas de sesión, ahí está cómo votó cada quien, claramente. Y pregunté 7 veces y dije, esto no es por apartados, de aquí depende la validez o la invalidez o que se desestime la acción. Y todos los ministros y ministras estuvimos de acuerdo con eso. Entonces, al final, más allá de si al principio efectivamente el ministro González Alcántara ya ha votado por la invalidez en un apartado, al final su voto, él lo cambia por la validez. Esa es la realidad. Yo solo soy responsable de mis votos. Cada ministra y ministro es responsable de sus votos. Yo no soy niñera de nadie. Y yo no soy responsable de cómo votan mis compañeras y compañeros. Cada quien vota de acuerdo a su convicción y espero que lo hagan en libertad y con independencia. Eso depende de cada uno y una de ellas. Pero lo que no se vale es después tratar de responsabilizar al presidente de la Corte de cómo votaron los ministros y las ministras. Ahí está la grabación. Curiosamente, todas las notas y todos los artículos que critican el procedimiento, la última parte del video como que no la vieron, como que ya no llegaron, como que ya no les gustó, como que ya no les convino. Ahí está la grabación. Pero voy más allá. Lunes y martes tuvimos sesiones privadas para analizar el acta. Ahí era el momento de que el ministro González Alcántara, si su voto se hubiera computado por la validez, si él quería que se computara por la invalidez, lo dijera. Nunca dijo nada. Y el acta se aprueba por unanimidad de votos. Y eso de que me llevó 52 segundos, a ver, ustedes que llevan tiempo aquí, todas las actas se votan en pública de manera económica. Las aclaraciones a las actas se hacen en la sesión privada. Le dedicamos 2 sesiones al acta. Fuimos tan escrupulosos que los ministros pidieron que se transcribiera en la versión estenográfica un acta de 170 páginas. ¿Cuándo lo habían visto? Y claro, los votos aclaratorios pues pueden decir, yo voté a favor del acta por estas razones, pero ya no se puede variar el acta. Este asunto es cosa juzgada. Bueno, ahí tiene usted, parece un poco largo, pero es necesario que se comente, porque sí salió Carmen Aristegui a decir que no contó bien los votos, el ministro presidente, siguieron López Dóriga, los Loretos, el periódico Reforma. Era o es una ley, la ley de la industria eléctrica, con la que el país puede despachar en orden de preferencia a quien considere. Se acaban los contratos de autoabasto, estos convenios de autoabasto que son verdaderos trucos para venderse la energía mucho más barata y luego obtener subsidios de la Comisión Federal de Electricidad. Van a seguir por ese rumbo porque ya no hay otro. La ley que les daba el 46% del mercado no la quisieron. Ahora se van a tener que conformar con lo que determine la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Federal de Competencia Económica no tiene validez para intervenir. El estado de Colima tampoco. La resolución la inconformidad de los grupos de senadoras y senadores tampoco. ¿Quieren más? Ahí está la realidad. Ahí están grabados cómo votaron las ministras y los ministros. Es una desinformación de carácter sesgado y a conveniencia. Qué bueno que el ministro presidente salió a dar esta conferencia de prensa y decir, no falten al respeto a la Suprema Corte. Ahí están los votos. Que no les guste, ese es otro asunto. Que no nos convenza, bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? Amigas, amigos, pues ese es el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya se le menciona para la Fiscalía General de la República, pero ese otro tema. Están informados, yo regreso con más información.